manera puedan escucharnos en cualquier lugar del mundo donde podamos vernos a través de esta maravilla que es la técnica de las telecomunicaciones, ¿eh? Bueno, voy a hablar un poquito de lo que es la medicina cuántica. Es una forma holística de abordar la salud. Está basada en los principios de la física cuántica. Tiene un enfoque integral al considerar al individuo como un todo. Tiene en cuenta no solo el aspecto físico, sino también el emocional, el mental y el espiritual. Tiene en cuenta además la interacción del ser humano con su entorno y mira de restablecer el equilibrio en el organismo a nivel celular, molecular y atómico. La mecánica cuántica es la rama de la medicina o de la física enfocada en la medicina que estudia la naturaleza de los sistemas atómicos, subatómicos y sus interacciones. Todo esto comenzó en el año de 1900, ya hace 124 años, que se planteó con Albert Einstein y Max Planck, físico también que se le considera el padre de la física cuántica. Ellos dieron los primeros pasos en el campo de la mecánica cuántica que ha transformado nuestra comprensión del universo. Albert Einstein le dijo a su colega Max Planck: me he dado cuenta de que todo tiene una influencia magnética. Inclusive la gravedad tiene que ver con el magnetismo. El movimiento de los electrones tiene que ver con el magnetismo. Y Max Planck le contestó: yo también he llegado a la misma conclusión. Y entonces le dijo: no vamos a tener el tiempo de vida suficiente para estudiar toda esta admirable grandeza, porque para ello tendríamos que estudiar el universo exterior, que son los planetas, cómo se mueven, los astros, etcétera, etcétera, y el universo interior, que es todo el universo de partículas más pequeñas que están dentro de nosotros. Llamaron al universo exterior macrocosmos y al universo interior microcosmos. Estos en realidad son términos que vienen de la antigua Grecia y del hermetismo. Max Planck le propuso a Albert Einstein: encárgate tú de estudiar el macrocosmos y yo me encargo de estudiar el microcosmos. Intercambiamos ideas, pero que cada uno se especialice en uno de los dos universos, porque es demasiado estudio. Por eso, Einstein se dedicó más a la parte del estudio de los eclipses, del movimiento de los astros, la forma gravitacional, y en esa etapa es donde él explicó la teoría de la relatividad, así como nos compartió de que el espacio era curvo. Cosas adelantadísimas en esa época, tan adelantadas que Einstein tuvo que cambiar la matemática, porque la matemática que existía en ese momento era la matemática newtoniana y euclidiana, que no servían para los cálculos que hacía Einstein. Y entonces él desarrolló una nueva matemática. Vamos a hablar de la ciencia. La palabra ciencia es una abstracción porque no define el estado de conciencia de quienes la ejercen. Hay científicos que aman la vida, el universo y los seres que pueblan en el planeta. Respetan las leyes naturales y quieren participar en hacer un mundo mejor. En una palabra, hacen el bien. Y hay científicos locos, verdaderos sociópatas, que venden su alma por dinero y crean tecnología para destruir, para dañar la vida y a los seres que habitan en ella. Pobres ignorantes no saben que hay una justicia perfecta que gobierna el mundo. Hay leyes universales de consecuencia, de causa y efecto, del karma, como queramos llamarle, y que tarde o temprano tendrán que dar cuenta de ello aquí o en otro lugar. En una palabra, es la ciencia del mal. No quiero dedicarle más tiempo a esta lacra de la humanidad
y volvamos con el estudio de la materia. Hay estados de la materia que se ven y hay estados de la materia que no se ven. Los estados de la materia que se ven, con sus diferentes cambios, son los sólidos, los líquidos, los gases, y hay otros estados de la materia que no se ven, que plantea, por ejemplo, la física cuántica, como el plasma, la electrónica, la energía, la electricidad, la energía con sus diferentes manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia racionalista separó todo lo que no se ve y lo llamó energía. Y todo lo que se ve y se toca lo llamó materia. Pero la realidad es que esa línea de separación es una pura invención. Esa línea no existe. Hay un continuo de la energía con la materia. Ya se ha demostrado que la materia es energía y que además es hueca. La materia es energía densificada, porque está densificándose hasta convertirse en materia. Y si lo definimos al revés, desde la materia a la energía, tenemos que la materia es energía sutil, porque realmente es un continuo, no hay una separación. Toda enfermedad, antes de densificarse, comienza a nivel de la energía. Hoy día se pueden medir las ondas de frecuencia que emiten los diferentes órganos, tejidos o células, porque hay ondas de frecuencia relacionadas con la enfermedad y hay ondas relacionadas con la salud. Si nosotros podemos cambiar la frecuencia vibracional de la energía, que ya indica una tendencia a la enfermedad, podemos evitar con antelación, que la enfermedad se manifieste o que se atenúe en el cuerpo físico, en el cuerpo denso. Seguimos hablando de la ciencia. Una verdadera ciencia debe estar basada en una tesis, una antítesis que la pudiera contradecir, una síntesis y una matesis. Si no hay otras opiniones que estén fundamentadas y basadas en hechos concretos y que se puedan rebatir, la tesis, o sea, una antítesis, no es una verdadera ciencia. Se trata más bien de un relato. Hoy día se manipula la información con los medios, no son imparciales, es un relato único de la realidad. Filtran y no permiten otras opciones. Si esa realidad no se puede demostrar o contradecir, es falsa. Pueden hacer la copia de irlo repitiendo una y otra vez y una mentira parezca una verdad y que una verdad sea vista como una mentira. Hay mucha gente que se cree todo lo que oye o ve por los medios sin contrastarlos. Estamos en la era del saber. Hace falta discernimiento y contrastar la información antes de creer ciegamente en algo que nos lleve a tomar una decisión que pueda perjudicar gravemente nuestra salud. El gran maestro oriental Siddhartha Gautama, más conocido después como Buda, dijo que el peor de todos los males es la ignorancia. La ignorancia acerca de la vida, acerca de quiénes somos, de la realidad que vivimos o de una verdad. Es lo que los hindúes llaman Maya, que significa ilusión. Cambio de tema. La Facultad de Medicina se da prioridad al aspecto físico. Se descuida los pensamientos, los sentimientos, el comportamiento, la manera de vivir, cuando esto es precisamente lo que debiera ocupar el primer lugar. Una rama de la medicina es la medicina psicosomática, que sí estudia la relación que existe entre el psiquismo y el cuerpo físico. Para alguien que sufre por alguna enfermedad, las palabras que le digamos le pueden hacer mucho bien o le pueden hacer mucho daño. Se sabe que muchos enfermos
podrían sentirse aliviados, mejorados o incluso curados con unas buenas palabras del médico. Pero como tiene prisa, se contenta con hacer una receta y se va. Para muchos médicos, no todos, el amor, la esperanza, el dar ánimos, no tiene ninguna importancia. Llegan incluso a decirles a sus pacientes que no tienen curación, que les queda solo algunos meses o algunos días de vida. Cada vez hay menos contacto humano. Todo se mecaniza y el amor desaparece. Precisamente lo que cura es el amor. Y muchas personas se enferman o mueren por falta de amor, empezando por uno mismo. Lo más importante para tener una salud total es aprender la manera correcta de vivir, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar. Recto pensar, recto sentir, recto actuar en todo tiempo y en todo lugar. El ser humano es algo más de lo que se ve y se toca. Aparte del cuerpo físico, tiene alma y espíritu, ambos de naturaleza sutil. Hablemos del alma. Ustedes han oído hablar o han oído la palabra psique. La palabra psique, con una P delante, en griego significa alma. Si le quitamos la P, entonces en griego es otra cosa. Significa higos, con G. Hay un libro escrito sin la P, con lo que cambiaríamos el significado. Pasaría a ser Tratado de los Higos. Dentro de la psicología existen varias corrientes. Una de ellas es el conductismo, que se desarrolló bastante en Estados Unidos con Watson. Otra es el psicoanálisis, que comenzó en Europa con Freud, Jung y Adler. Después está la psicología clínica, la psicología humanista, la psicología transpersonal, que tiene un enfoque más centrado en la autorrealización del ser humano, donde se tiene en cuenta también la psique o alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? Es lo que anima o da vida a algo. ¿Se acuerdan de los dibujos que cobraban vida? Se les llama dibujos animados. Es el almacén de nuestras experiencias. En Oriente, Mahatma significa alma grande. Es un ser que ha vivido muchas experiencias. Y en nuestra tradición occidental tenemos una definición de la estructura del ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. En Oriente ven más al ser humano como diferentes planos o cuerpos, pero podemos, porque están hablando de lo mismo, exactamente. Por ejemplo, en el cuerpo hay dos regiones, la parte física y una parte sutil que se llama el cuerpo etérico o doble vital. Pero como es muy sutil, pues esta no se suele ver, por lo menos con los ojos físicos. El alma tiene dos regiones que corresponde a lo que se llama en Oriente el plano astral y el mental. Y el espíritu tiene tres regiones que corresponden a los planos causal, búdico y ámbi. El alma es un intermediario entre el mundo físico y el mundo del espíritu. Existen realmente, el alma tiene una memoria si se ha podido llegar a un nivel superior. De la otra manera, también es una parte que muere, porque podemos decir que hay dos partes, el alma inferior y el alma superior.
sea, hay varias clases de alma que viven en el ser humano y que se van desarrollando en la medida que va creciendo y desarrollando diferentes ciclos de vida. Está el alma instintiva, que anima todo lo referente al instinto, el alma emotiva, que tiene la función de la memoria, tiene el alma intelectual, que trabaja para que podamos alcanzar una condición de vida superior, y el alma divina, que crece con las acciones que vamos desarrollando conscientemente. Entonces, podemos decir que hay una personalidad que estaría compuesta de nuestro instinto, nuestras emociones y nuestro instinto, que corresponden a la parte del instinto física y etérica, la parte emocional sería el cuerpo astral y la parte mental corresponde al intelecto. Y después tenemos una parte que se llama individualidad, donde estaría la intuición, que corresponde al mental superior, las virtudes que desarrollamos, que tienen una frecuencia más elevada, que corresponden al cuerpo causal, y estas virtudes, cuando se llega a un estado de realización y conexión con tu verdadero ser, que es lo que se llama el cuerpo búdico, que se practican todas estas virtudes, o lo que se llama también la iluminación, y después la última parte, que es el cuerpo ámmico, en el cual hay una reintegración con lo absoluto. Pero bueno, estos niveles son experiencias que no se pueden plasmar en palabras porque trascienden cualquier condición de espacio y de tiempo. Entonces, nuestra personalidad empieza con nuestro instinto. Tenemos que controlar la soberbia, lo instintivo, la glotonería, el sexo. Estos serían como pruebas de tierra, ¿no? Del elemento tierra, que corresponde al cuerpo físico. Luego hay, en el plano astral, tenemos que controlar el mundo emocional, la susceptibilidad, las emociones, las pasiones, la sensibilidad, el sentimentalismo. Y luego viene pues, las pruebas de fuego, que corresponden al intelecto, donde hay que aprender a razonar. Ahí nace la lógica, donde uno comienza a perfeccionarse, comienza a analizar, a estudiar, a profundizar. Le sirve para, de alguna manera, salir de la esfera demasiado intelectual, que le impide pasar a la esfera siguiente, que es la esfera de la intuición y de las virtudes, que es el inicio del mundo espiritual. Y llega un momento que es necesario prepararse para poder salir de conceptos, de ideas que realmente no forman parte de una verdadera experiencia o realización. Entonces, cuando entramos en el nivel de la intuición, que correspondería en el plano mental superior, entonces cuando ya vives, conoces las virtudes que te ayudan a desarrollar este cuerpo de luz, y pasas entonces al cuerpo causal, y después pues vendría ya lo que es el plano de Buda en Oriente, el cuerpo búdico o crístico en Occidente. Y es donde tú vives plenamente conectado con tu verdadero ser, con el origen de tu creación, de tu creador. Bueno, o sea que hay todo un desarrollo que corresponde el conocerse a sí mismo, a conocer todos estos planos y niveles de conciencia para irlos trabajando e ir evolucionando y no quedarse estancado en uno de ellos, porque la evolución es infinita y, bueno, ese es el sentido por el cual pues, vamos teniendo experiencias y vamos produciendo conciencia, que es a través de nuestra alma que se almacenan esas experiencias y producen lo que llamamos conciencia. Bueno, ahora vamos a
explicar cómo podemos prevenir pues, las enfermedades físicas, cómo podemos prevenir las enfermedades emocionales, cómo podemos prevenir las enfermedades mentales. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Bueno, bien. Alma es un conjunto de experiencias que se almacenan y producen conciencia. Y espíritu, esto viene del griego de speiros, que quiere decir espiral. La espiral tiene dos fuerzas, una que va hacia el centro y otra que sale hacia la superficie. En el plano macrocósmico sería lo que se llama la cohesión, lo que hace que todas las partículas se unan, la gravitación. Y en el plano humano es lo que llamamos el amor, pero el amor también sin que nos apegue para que podamos liberar lo que es nuestra esencia, es decir, amar de una forma incondicional, respetando el fuero interno de a quien realmente amas. Entonces, ¿cómo sé yo si soy un ser espiritual? ¿Qué es lo que significa amar? Pues precisamente por mi mayor o menor capacidad de amar. Entonces el alma aglutina, almacena experiencias y lo espiritual es lo que une. Por ejemplo, para resumir mucho, tengo un cuerpo, unas emociones y una mente. Entonces, si no hay una unidad, pues no hay coherencia. Entonces, uno está partido, dividido, porque el, el cuerpo ya no sabe qué hacer, si hacer caso a la mente o hacer caso al corazón. Entonces, ahí comienza lo espiritual, en que haya unidad entre cuerpo, emociones y mente. Y también hacia el exterior, en la diversidad de diferentes experiencias que cada quien pueda tener, de conceptos, de ideas, de sentimientos, de realizaciones, de acciones, de aspectos trascendentes. Y eso a veces, pues no se respeta la experiencia de los demás porque realmente nos crea una separación, que es lo contrario de lo espiritual, es la separación. Pero he contestado a esta pregunta que he visto ahora por aquí, que me imagino que hay alguna más, pero bueno, podemos irlas diciendo. Para prevenir las enfermedades físicas, pues es muy importante que haya una alimentación saludable, libre de tóxicos, un ejercicio físico moderado, como por ejemplo el yoga, tai chi, el qigong, una higiene para limpiar y depurar nuestro cuerpo, tanto exterior como interiormente, de residuos, de toxinas, del metabolismo. No forzar nuestro cuerpo más de lo que éste pueda llevar, administrar correctamente nuestra energía vital, oxigenar bien nuestra sangre. Bueno, hay muchas cosas que nos ayudan. Estamos hablando de prevención porque es importante hacer prevención, aparte de las diferentes terapias que ayuden a mejorar o a curar cualquier enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades emocionales? Pues liberándonos de la intolerancia, de la crítica destructiva, de los enfados, de los miedos infundados, de la soberbia intelectual. Entonces, muchas más emociones que puedan ser nocivas o perjudiciales, porque a fin de cuentas emoción quiere decir energía en movimiento. Si nos liberamos de todo esto que perjudica nuestra parte psicológica o emocional, tendremos menos probabilidades de padecer enfermedades físicas y fortaleceremos nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades mentales? Pues liberar cualquier pensamiento que nos perturbe, cultivando la paz, sustituir los malos hábitos por los buenos hábitos.
¿Cómo podemos prevenir las enfermedades espirituales? Porque también podemos estar enfermos, como explicaba hace un momento, si estamos separados de nosotros mismos, si estamos separados del mundo, de la sociedad, del planeta que vivimos, si estamos separados del universo, si estamos separados de todo lo que ha creado, toda esta belleza extraordinaria que existe, entonces tenemos que cultivar ese aspecto de unidad en la diversidad, liberándonos de conceptos que limiten nuestra autorrealización, desarrollando nuestra capacidad de amar. Bien, son unas ideas basadas en experiencias que de alguna manera son prácticas y es importante que podamos llevar un equilibrio en todos estos niveles que estructuran pues, nuestra persona humana, física, emocional, mental, el puente que es lo espiritual, para conectar con nuestra verdadera esencia o naturaleza, que es lo que se llama el ser, nuestra parte divina también. Bueno, ¿hay más preguntas, Ana, que hayan formulado? No, Miguel, ahorita no hay todavía preguntas. Ah, bueno, vale, perfecto. Puedes continuar la ponencia. Vale, vale, muy bien. Bueno, entonces, eh, en es muy corriente que algunos médicos no entienden bien la homeopatía. Entonces, ¿esto por qué sucede? Bueno, eh, la medicina convencional se estructura en la parte material, física y química de un ser humano. Entonces, ese es el modelo que se basa o está basada la medicina. Y en realidad, la homeopatía no es un remedio químico. Por eso ellos cuando eh, toman un remedio y lo analizan en un laboratorio, se van a encontrar pues, que tiene sacarosa, tiene algún vehículo de líquido, como puede ser agua o alcohol, y no encuentran nada más químico. Y entonces dicen que, claro, esto no tiene principios activos físicos o materiales, porque realmente no es un remedio químico, es un remedio vibracional. Para fabricar un remedio homeopático se hace con una base de una cintura madre, que puede ser a través de una planta, de cualquier cosa que se pueda emplear, que haya dado buen resultado. Esta cintura madre se hacen después diluciones infinitesimales o atómicas. Para poder comprender esto habría que estudiar la parte física o atómica, química atómica. Y entonces, lo que contienen estas partículas es información de lo que previamente se ha elaborado como tintura madre. Pero cuando más alta es la frecuencia, más actúa en niveles más sutiles del ser humano. Cuanto más baja es la frecuencia, pues más actúa a nivel físico, cuanto más alta, más emocional, y cuanto más alta, mental, y cuanto más alta, a nivel genético, inclusive. Entonces, esa es la explicación por la que no lo entienden, porque ellos lo ven como un remedio químico y no lo es. ¿eh? Para comprender esto, podríamos ver los trabajos del doctor Masaru Emoto, que ya falleció, en la memoria del agua, que como él almacenaba información en el agua. Y esta información pues, se podía almacenar desde la vibración de una música hasta bueno, pues, diferentes minerales o materiales que pueda haber en una ciudad, que se conducen a través de los manantiales. Y entonces este agua, pues lo que hace es contiene una serie de información que produce un efecto en el organismo. Y esto él lo demostró a través del microscopio, después hizo unas imágenes y realmente es así, el agua almacena información. Entonces, cuando se elaboran remedios de este tipo,
no son remedios químicos, son remedios que contienen diferente información para tratar diferentes cosas, ¿eh? Es una cosa que a veces no lo explican bien y es importante saber. En la antigüedad, la medicina no existía este corte que explicaba al principio, ¿no? Que se hizo entre la materia y la energía. Pues todo formaba parte de una unidad. Padre de la medicina, Hipócrates, él estuvo aprendiendo en Egipto y en la India también. Y entonces, para ellos, pues era un todo, el ser humano. Por lo tanto, estos médicos eran a la vez alquimistas, porque no existía la química como existe ahora. La química deriva de la alquimia. La alquimia no es como la han presentado tampoco, ¿eh? Es a través de hacer fórmulas magistrales que se pueden obtener potencias curativas extraordinarias en diferentes niveles del ser humano. Después, a la vez, eran también astrólogos, pero no entendiendo la astrología como una mancia, sino que utilizaban la astrología para producir un efecto determinado en un momento donde o cultivar unas plantas que sabían que estaban más cargadas de principios activos o había una correspondencia con un órgano a la hora de hacer cualquier tratamiento, ¿no? Y después también existía la magia. Pero la magia sería lo que es ahora la física, ¿no? Porque estaba fundamentada en leyes universales y después la astrología dio paso a la astronomía. Y todo esto, claro, se ha ido perdiendo. Entonces también hubo un médico muy famoso en la Edad Media, que era Paracelso, que a la vez que dio, un alquimista que produjo unos remedios extraordinarios que se llama esta medicina espagiria. Y entonces se utilizan bueno, pues estos conocimientos y ahora pues los médicos convencionales pues se han convertido algunos de ellos en prescriptores de laboratorios farmacéuticos. Y los laboratorios farmacéuticos tienen una máxima. A cualquier persona que entra a trabajar le dicen que ellos no fabrican remedios para curar, hacen remedios para paliar los síntomas, o sea, hacen remedios asintomáticos. Por ejemplo, si tienes una inflamación, pues un remedio que sea antiinflamatorio. Si tienes un dolor, un remedio que sea analgésico. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen esta visión, este estado de conciencia de que si hacen remedios para curar no tendrían pues el negocio o los beneficios que obtienen. De todas maneras, me cuesta mucho comprender que se permitan remedios con efectos secundarios. Una de las terceras causas de la mortalidad en el mundo es lo que se llama la iatrogenia, que son los efectos secundarios que producen los fármacos. A ver, hay laboratorios que producen remedios naturales que evidentemente pues, no tienen efectos secundarios, pero hay laboratorios que sí, pero a veces hay una lista enorme. Y encima, pues a veces se le dice al paciente que no lea el prospecto. ¿Cómo podemos ayudar con terapias no agresivas en la salud holística? Bueno, a ver, si queremos, claro, hay toda una serie de métodos para curarnos. El primero sería, pues, cosas que se acercan a lo que hacía el padre de la medicina, Hipócrates, que hoy día, pues, no se practica esto, ¿eh? Queda como un símbolo, pero nada más. Él decía, deja que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y curaba, pues, con los 4 elementos, con la tierra, con el agua, con lo que es el fuego sería sol, lo que se llama la helioterapia,
y después con el aire, que sería a través de almacenar esa energía sutil o canalizar todo esto que en el yoga se llama prana, ¿no? Entonces la naturopatía pues, es una forma. Después también tienes la alimentación o la nutrición, tienes también en el aspecto físico lo que son diferentes técnicas de masajes que pueden ayudar muchísimo también a liberar contracturas, tensiones, en cuanto a esto. En cuanto a la parte emocional, pues aquí sería más aplicando, tendría que tener una formación en alguna de las técnicas diferentes que hay a nivel psicológico. Entonces también, como estamos hablando de la energía que fluye, que tiene diferentes manifestaciones en emociones positivas, emociones negativas, pues bueno, practicando diferentes ejercicios que puedan ayudar a canalizar esas energías. Hay gente con niños muy hiperactivos, pues que les va muy bien hacer artes marciales, por ejemplo, para canalizar todo esto. Personas que llevan una vida muy sedentaria, pues bueno, pueden aprender a hacer baile de salón, por ejemplo, o hacer ejercicios como aeróbics. Lo que pasa es que hoy día hay que vigilar un poquito con los ejercicios muy intensos, porque hay tantas radiaciones y como todo antenas, etcétera, todo esto lo que hace es sobrecargar mucho nuestro sistema eléctrico, como el corazón y partes del cerebro. A veces vemos que hay deportistas que, bueno, tienen problemas, ¿no? Pero tiene que ser un ejercicio moderado. Esto estaría entre la parte energética y el cuerpo físico. En cuanto a lo mental, pues es bueno cultivar la mente. Bueno, podemos seleccionar las cosas, las impresiones, ¿no? que podemos y queremos y no queremos ver. Hay libros muy interesantes también donde uno se puede inspirar o aprender algo, pero lo que más va a contar después es la práctica de aquello, ¿no? Porque cada uno va a tener una experiencia de eso, ¿eh? Y bueno, y la capacidad de amar todo aquello que está a nuestro alrededor, de cualquier reino. Y ahí es donde vamos encontrando ese equilibrio, porque si yo no empiezo por tener un equilibrio, por sanarme o curarme, ¿cómo voy a poder ayudar a otras personas, eh? A lo mejor lo que les pueda recomendar va bien, es bueno, pero tiene más fuerza si yo vivo en la salud. Que a veces hay gente pues, que están tratando a pacientes, pero que ellos mismos pues tienen una salud bastante deteriorada, ¿eh? Entonces, claro, mejor les ayudan bastante, pero tendría más fuerza si lo que dicen también lo viven, ¿no? Para el paciente. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? ¿Cómo logra cambiar la información energética negativa de los planetas cuando están influyendo net? Bueno, a ver, para los astrónomos, claro, los planetas pues tienen una velocidad, un tamaño, un movimiento, una distancia. Ellos solamente estudian la parte física del universo, pero para los astrólogos estudiarían más la parte psicológica del universo, cómo influye o incide en los planetas. Entonces los planetas tienen una correspondencia con las glándulas endocrinas, con los plexos nerviosos o con lo que se llama a nivel más sutil los chakras. Cada uno de ellos tiene una correlación. Entonces, cuando se estudia los chakras, se ve que tienen una misma correspondencia. Viene a indicar o estamos conectados a través de estas energías que están
en nuestro sistema, en nuestro universo. Entonces, por ejemplo, el primer chakra, que está ubicado en la zona del perineo, este chakra tiene que ver con el planeta Saturno. También corresponde al elemento tierra. Entonces, este planeta nos habla de responsabilidad, nos habla de autodisciplina, nos habla de perseverancia, de concreción, de todo lo material que hay. Esa sería la parte de la lealtad a nivel de comportamiento, la parte más positiva, pero luego también puede indicar pues una rigidez, un apego, una tensión o un sufrimiento. Entonces, en la medida que vamos buscando para poder realizar esto, hay que tener una base mínima de lo que significan los planetas a este nivel. Por eso existe la astrología psicológica, ¿no? Donde se ha desarrollado bastante y tiene una polaridad cada uno. Entonces es pasar de la parte de polaridad negativa a la parte de polaridad positiva. Y eso es lo que hace que se transforme esa energía en nuestro interior. Es como un octanaje más alto, canalizarlo más altamente. Bien, ¿alguna pregunta sobre la ponencia? ¿Alguna inquietud sobre una situación particular que pueda estar teniendo las participantes? ¿Alguna asesoría? En el caso de una persona con ansiedad, Sí. ¿cómo puede hacer ese trabajo de asumir la responsabilidad para poder canalizar, para poder, vamos a decir, autosuperarse en esos estados de ansiedad? ¿Qué, qué Más. aconsejaría? Mm. Tiene varios niveles. Cuando es una ansiedad muy fuerte, produce una opresión, que normalmente es en el pecho, o se llama un ataque de ansiedad donde a la persona le falta aire. Entonces, en ese momento que no controla este estado emocional, pues ahí puede irle bien pues, un fármaco. Puede ser alopático o natural. Cuando está muy posesionado, pues quizás un fármaco alopático que pueda recetar un médico, pues puede ayudarle a salir y parar esa ansiedad. Entonces la ansiedad se puede producir por un pensamiento reiterativo delante de algo. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que no lo puedo evitar, es que esto me sobrepasa. Es que esto es muy difícil, eso lo van diciendo constantemente, y entonces empiezan a producir una tensión acerca del asunto que sea. Realmente son creencias muy arraigadas donde la persona se convierte en su propia enemiga o enemigo, ya que no se da ninguna posibilidad de gestionar esa reacción mental o emocional delante de ese tema, de esa situación, de esa persona, en ese contexto. Puede ser una familia, trabajo, con ella misma, casa, con los hijos, la pareja, etc., ¿no? Por lo tanto, si solamente le damos remedios naturales o farmacéuticos, bueno, van a calmar el síntoma, que es la ansiedad, pero la persona no va a crecer, no se va a desarrollar. Si le das un remedio y
y ahí queda, bueno, pues claro, la persona piensa, ya me he curado, ¿no? Pero no es así, porque no tiene conciencia de qué es lo que le está produciendo esta reacción emocional, en este caso, negativa. En la medida que el médico o terapeuta le pueda también ayudar a tomar conciencia de cómo gestiona esa reacción y de cómo puede hacerlo de una manera que no le produzca esta ansiedad, es como la persona entonces empieza a creer y a tener confianza en sí misma y puede empezar a hacer algo diferente. De la otra manera, pues sería más de lo mismo, porque no tiene conciencia, no tiene opciones o cree que no las tiene, porque no tiene la suficiente confianza para reaccionar de forma diferente. A veces incluso hay gente que dice, es que esta persona me hace sentirme así. Bueno, a ver, la persona no tiene tanto poder para hacerte sentir así, nerviosa o con ansiedad. Es porque tú, de alguna manera, la invistes o le das ese poder de hacerlo, porque pues no lo aceptas de esta manera que es, pues porque luchas con las cosas que te dice o hace y entras vamos, en una dinámica pues que no te va a aportar nada más que un estado de alteración, de tensión nerviosa, ¿eh? Y en la medida que esto es reiterativo, pues cada vez puede ser mucho más. La ansiedad es una emoción muy frecuente que vive mucha gente. A veces hay trabajos que les hacen hacer muchas horas a las personas, por encima se tienen que llevar el trabajo a casa, por lo cual están forzando su sistema nervioso de una manera muy intensa y produce eso. Pero bueno, a veces le hace falta a la persona poder también hacerse valer o valorarse a sí misma para decir, bueno, esto no es ético, no es justo. Es decir, que tiene todo un abanico de posibilidades, pero en la medida que uno tiene más conocimiento de cuáles son sus comportamientos, sus reacciones emocionales o mentales, y se da cuenta que eso no le aporta nada positivo, puede abrirse a la posibilidad de hacer algo diferente, porque si no hace algo diferente, pues no va a salir de ese bucle. Para mí, en un momento que está muy posesionada, quizás ayuda a tomar un fármaco, pero si encima se le ayuda, pero eso es lo que decía hace un rato, claro, un médico no tiene tiempo, apunta la receta y ya está, ¿no? Se va. Más bien una psicoterapia o un terapeuta, ¿no? Que tenga formación en el tema emocional y que de alguna manera se interese más en un modelo reeducativo del paciente, le puede ayudar a desarrollar estos recursos que todos tenemos, pero que a veces no creemos que los tenemos o que nos hemos construido unas creencias en las cuales pues nosotros mismos limitamos nuestra capacidad de ser resolutivos. Cuando hacemos referencia en la responsabilidad de la salud que tenemos con nosotros mismos, hablamos de un autoconocimiento, ¿no? ¿Para qué le recomendarías a una persona que está en ese proceso de autoconocimiento? Porque generalmente las personas tendemos a ir a hacer contacto con todo nuestro entorno, con lo que está afuera, con las tendencias, con la dinámica de trabajo, con las responsabilidades de casa. ¿Qué pauta podría ser compartida con estas personas que están en este proceso de autoconocimiento? Bueno, es muy importante tener algún tipo de autodisciplina libremente consentida por uno mismo, como para hacer una higiene mental, emocional o física. Por ejemplo, pues meditar
es una manera de vaciar nuestra mente de todas estas preocupaciones, tensiones, juicios, prejuicios, reacciones de los demás que me hayan podido afectar. Y en ese momento, al hacer un vacío, es como volver a reconectar con una parte más interna que hay dentro de nosotros que no funciona con estos parámetros, ¿no? Que es lo que llamamos nuestra parte, nuestro ser interno, vamos a llamarlo así. Esto podría ser, pero si no hay una disciplina libremente consentida por uno, pues no hay un vacío de todas estas tensiones cotidianas. Entonces, también a veces, nadando, corriendo, saltando, te descargas de tensiones. Es que la vida ya de por sí genera un cierto estrés. Entonces hay un estrés que el cuerpo lo puede llevar bien, pero hay un momento que ese estrés ya le sobrepasa, y entonces cuando empieza a enfermar, a nivel de la tensión arterial, a nivel del sistema nervioso, etcétera, ¿no? Entonces es bueno tener una práctica constante y regular de cualquier cosa que nos pueda ir bien, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Si no tenemos eso, vivimos una vida pues, muy ajetreada y después no canalizamos esta energía, pues todo esto se va acumulando, acumulando, acumulando hasta que llega un momento que sale por algún lado. Y el cuerpo ya se encarga de, a través de los síntomas, malestares que haya, de explicar que hay algo que no está yendo bien o que no está en orden dentro de uno mismo o la forma como uno vive. Entonces, eso si no se tiene una autodisciplina libremente consentida por uno, pues es muy difícil que haya una armonía. Hoy día es muy raro encontrar un sistema nervioso que esté bien. Yo solamente he visto uno y era de un chico que vivía la naturaleza, que era deportista, que hacía surf y era una persona así muy abierta al mundo, a la vida, pero aún así había algunas cositas, pero claro, eso no debería ser así, deberíamos poder centrarnos, porque como decía, todos estos cuerpos, pues cada uno tiene su alimento. Si como el cuerpo físico necesita alimentarse con alimentos en energía saludable, hay alimentos que facilitan o activan la energía y otros que más bien para asimilarse quitan energía del cuerpo. Pues también esta parte emocional necesita alimentarse de impresiones emocionales que estén fundamentadas en algo bello, algo hermoso. También nuestra parte mental necesita alimentarse de información, de ideas, también nuestra parte espiritual igual, de cosas que nos unan. Todo aquello que nos une realmente estimula esa parte. Todo aquello que nos separa no tiene nada que ver con lo espiritual, es otra cosa diferente. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran compartir con el licenciado? Bien, creo que ya podemos cerrar el ciclo de la pregunta, Miguel, y si quieres decir algo para finalizar tu ponencia. Pues nada más felicitar a todos los que estáis llevando a cabo estos congresos porque realmente son muy necesarios y nos ayudan a compartir experiencias, a encontrarnos hermanos, hermanas de diferentes culturas. Para mí todos los seres humanos son hermanos. Y luego, bueno, esto se hace totalmente desinteresadamente, o sea que eso tiene un valor también extra añadido. O sea que cualquier persona puede ver estas ponencias, porque luego sé que se van a ver. Sé que todo esto lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Eso solamente se puede hacer con amor.